¿Qué hay, gente? Espero que se encuentren bien. Yo soy Simbiotes y le doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de la historia de origen de Knull. Como sabemos, Knull, el dios de los simbiotes, lo hemos mencionado un par de veces en la historia de Absolute Carnage. Y pues cuando vaya a contar esta historia va a ser un poco más diferente de los videos usuales. Espero que les vaya a gustar esta nueva dinámica. Ahora vamos con esta historia. En el principio no había nada. Y luego, guerra. La luz invadió mi reino y dentro de esa luz, dioses. Dioses que vieron mi hogar como algo incompleto. Llamaron a mi reino espacio. Como si fuese algo vacío que necesitaba ser llenado. Pero mi reino no estaba vacío. Mi abismo no estaba muerto, ni hueco. El infinito de mis tierras no era de ellos de reformar ni rehacer. No, el vacío respira. El abismo tiene dientes y la sombra solo crece en la luz. Esa fue la primera vez que probé la sangre de la luz y por ese crimen fui desterrado. Pero los dioses, ellos no sabían lo que habían hecho. Esos idiotas me enviaron a mi hogar, a mi abismo. Ahí mi trabajo empezó. El primero de la raza que tú llamas simbiote empezó su vida como espada. Con mi arma forjada me emprendí a destruir la luz y todo lo que venía con ella. Con el tiempo, mi espada viviente sería conocida como All Black, The Necrosword, The God Slayer. Juntos cortamos las gargantas de la creación y ahorcamos a billones de estrellas con la sangre del Todopoderoso hasta que caímos. Y All Black, mi primogénito, fue tomado de mis manos. ¿Puedes imaginártelo? Un dios oscuro cayendo del cielo y dándote un regalo que no puedas entender. Estuve en ese vacío por años, tal vez más de 100 años. Estaba solo hasta que una nueva hambre cruzó dentro de mí y con una revelación descubrí que si uno mi abismo viviente con criaturas significantes, podría manipularlas y pilotearlas a mi placer. Podía usar la fuerza del huésped, conseguir información sobre mi alrededor. Aquí es donde todo verdaderamente comenzó. Aquí es donde reuní toda mi horda, donde una vez estuve solo, ahora soy el centro. Me convertí en esos días en un monolítico unificante, el cual todos sus pensamientos corrían y se conectaban. Me volví su colmena de pensamientos, el dios huésped. Podía usarlos y controlarlos desde el otro lado de la galaxia. Ver a través de sus ojos, sentir cuando el hueso de un dios se rompía. Por cada luz destruida por ellos, el vacío crecía más oscuro y el reino de la luz se desvanecía. Y luego estaba la tierra. Cuando llegué a este sitio, estaba atrapado en guerra. Solo encontré debilidad, pero no. No fui atraído aquí por la esencia del hombre. Tu planeta apestaba luz. Tu dios del trueno soltó un poder que jamás había sentido. Y en un abrir y cerrar de ojos, él nos espetó como un billón de agujas en nuestro corazón. Mi conexión con mis niños a través de la galaxia fue rota. Empezaron a buscar nuevos huéspedes. Estas criaturas, estos parásitos infectaron a mis niños con su luz. Su horrible noción de honor, las mentiras de nobleza, la luz y la vida empezaron a filtrarse en la colmena. Su infección, su veneno, rugieron en rebelión. Se levantaron millones y millones de ellos desconectados de mi control. Mis niños aparecieron sin fin y consumido por el abismo de mi creación, me ahogué en su oscuridad. Lo que conoces como su planeta, lo que conoces como Clintar, es solo la horda más grande de simbiotes en la galaxia. No existe el planeta de los simbiotes. Clintar es solo su palabra para jaula. Ahí es donde estoy ahora mismo, prisionero. Pero tu Dios ha despertado y Dios viene. Y cuando todo esto esté completado, seré liberado de mi jaula y terminaré lo que empecé. Libraré mi oscuro reino de la luz invasora y empezaré con la tierra. Y hasta aquí la historia de origen de Knull. Espero que les haya gustado esta pequeña dinámica. Déjenme en los comentarios qué otros personajes les gustaría ver de esta misma manera o que hable de su historia de origen. Y como les dije al principio, dejen su like que yo lo sienta, un comentario constructivo, suscríbanse si no lo han hecho. Les dejo mi Instagram y Twitter en la descripción. Yo soy Species6 y los veo en el próximo video. Chaito, chao.